Pueden iniciar. Ya. Ingeniero, buenos días, compañero, buenos días. En esta ocasión mi grupo va a exponer el siguiente tema que está denominado como el proceso constructivo de sistemas de almacenamiento, lo que son reservorios y entre otros, lo que también está lo que son casetas de válvulas, cámaras de rompepresión y accesorios. Mi grupo está conformado por Castillo Aburto, Brian, Pedro López Lucas, Segura Vilés, Claudia, Faustino Escalante, Osvaldo y mi persona Agustín Flores. El contenido de la exposición es la siguiente. Al inicio se va a dar una pequeña introducción. A continuación de ello, es la definición, lo que son la clasificación, lo que son de reservorios, la caseta de válvulas, las cámaras de rompepresión y los accesorios. Una pequeña introducción se tiene que el almacenamiento de agua requiere un primer paso, lo que es su captación. El agua que el ser humano puede captar y almacenar de forma más sencilla es la que proviene de las precipitaciones. Cuando el agua ya sea en forma de lluvia, nieve o granizo, cae sobre la superficie de la tierra, donde puede tomar dos caminos, tanto lo que es infiltración o escorrentía. La mayor parte del agua precipitada se infiltra en el suelo y pasa a formar parte del agua subterránea. El agua restante discurre en superficie por canales naturales hasta llegar a los cauces de los ríos, lagos, arroyos, etc. En función de una u otra, el método de captación y almacenamiento variará. Lo que tenemos acá es la definición y función respecto a los reservorios con fines de abastecimiento de agua. Regula la diferencia de volumen que se produce entre el ingreso de agua al reservorio y la salida de agua, constituida principalmente por la demanda horaria, lo cual es variable durante las horas del día. La función principal es almacenar agua cuando el suministro es menor que el consumo y entregar el déficit cuando el consumo supera el suministro. Además de ello, también una de las funciones es suministrar presión adecuada a la red de distribución. La clasificación de los reservorios, tenemos en primer lugar lo que es por su ubicación hidráulica. Esto es debido a que se realiza para reducir costos, es deseable ubicarlo en el centro de gravedad de la ciudad. Dentro de ello tenemos el reservorio apoyado de cabeceo de distribución, pues se muestra en la imagen, y también tenemos los reservorios de compensación o flotante. En segundo lugar tenemos lo que es por su ubicación respecto al terreno. Tenemos de dos tipos, que es apoyado y elevado. En los apoyados tenemos los que son superficiales, los semienterrados y los enterrados o llamado también cisterna. En los elevados tenemos lo que son los tanques. Además de ello, está conformado como muestra la imagen, su parte lo que vendría a ser el fuste y la parte superior que es la cuba. Con respecto a la ubicación del terreno de los reservorios, en este caso tenemos una imagen que vendría a ser con depósito superficial y depósito elevado. En el depósito superficial durante el transcurso tiene una fuente, un almacenamiento superficial y una tubería de sistema de distribución. Con respecto al depósito elevados, en ellos se cuenta con un pozo, eh, una bomba para que traslade el agua hacia el tanque elevado y a continuación de ello pasaría la tubería al sistema de distribución, la que vendría hacia a las viviendas. Por último tenemos según el tipo de material de fabricación. Estos pueden ser de concreto armado, metálicos, de ferrocemento, PVC y de madera. Las partes de un reservorio está dividido en dos partes, lo que vendría a ser tanto para reservorio y para lo que contiene también una caseta de válvulas.
Para el reservorio son lo que es la cimentación, el fuste que es en ocasiones de reservorios elevados, el tanque o la cuba y el techo o cobertura. Para la caseta de válvulas, dentro de ellos se ubica lo que es la tubería de llegada, la tubería de salida, la tubería de limpia, el techo de rebose y la tubería bypass. Con respecto al diseñamiento de un reservorio, lo que se tiene en cuenta vendría a ser el criterio hidráulico y el criterio estructural. En el criterio hidráulico se tomaría en cuenta lo que es la ubicación hidráulica, la ubicación con respecto al terreno, el volumen de almacenamiento y accesorios de control y regulación. Como se aprecia en la imagen, en este caso tenemos lo que es para un dimensionamiento hidráulico, el volumen de almacenamiento vendría a ser la sumatoria de lo que vendría a ser el volumen regulado más el volumen de contraincendios más el volumen de emergencia. El volumen regulado viene a ser el volumen para compensar las variaciones en el consumo de agua, el volumen de reserva para atender los casos de incendio y también lo que se mencionó, el volumen de emergencia, que es para emergencia por interrupción del servicio. Con respecto al criterio estructural, se tomaría en cuenta lo que es el estudio de la capacidad portante del suelo, la selección del tipo de material, la determinación del refuerzo y el proceso constructivo. Tenemos las partes internas y externas de un reservorio. Con las partes internas de un reservorio en el tanque de almacenamiento se tiene lo que es la caseta de cloración, que es la estructura que sirve para colocar el clorador por goteo. Se tiene la tubería de ingreso, que es un tubo PVC por donde entra el agua al reservorio. Se tiene el cono de rebose, de que es un accesorio que sirve para eliminar el agua excedente, y la canastilla de salida, que es la que permite la salida del agua de la cámara de recolección, evitando el paso de elementos extraños como piedras, basura, animales que pueden obstruir la tubería. En las partes externas del reservorio tenemos lo que es la tubería de ventilación, que es la de fierro galvanizado, que permite la circulación del aire y tiene una malla que evita el ingreso de cuerpos extraños al tanque de almacenamiento. Tenemos la tapa sanitaria, que es una tapa metálica que permite ingresar al interior del reservorio para realizar labores de limpieza y desinfección. El tanque de almacenamiento, lo que es una estructura de concreto armado de forma cuadrada o circular que sirve para almacenar y clorar el agua. La caseta de válvulas es una caja de concreto simple que proviste de una tapa metálica que protege las válvulas. Tenemos lo que es también la tubería de salida, que es una tubería de PVC que permite la salida del agua a la red de distribución. Y una tubería rebose y limpia que sirve para eliminar el agua excedente y para realizar el mantenimiento del reservorio. Y por último, un dado de protección, que es un dado de concreto que se coloca al final de la tubería de desagüe y rebose. El proceso constructivo del reservorio apoyado en concreto, tenemos la limpieza, excavación y compactación del terreno. En este proceso se da inicio a la limpieza del terreno, se carrea el material producto de la excavación que se hace y se procede a realizar una compactación con una pendiente del terreno que no sea mayor al 2%. Bien. En el centro del terreno se realiza una excavación un poco más profunda debido a que en ese lugar se va a situar la losa de cimentación y el cálculo de la cisterna. En esta zona se procede a compactar al 90% el productor y se coloca una plantilla de concreto simple. También se procede a compactar el terreno al 90% el productor de la capa desbrozante con rodillo liso, y una vez teniendo la compactación se procede a la colocación de una plantilla de concreto simple de 100 kilogramos por centímetros cuadrados, de 5 centímetros de lo que es el espesor. Y el armado de las columnas se realiza por etapas. En la primera etapa se arman 4 columnas correspondientes a la losa de cimentación y el contorno, y las demás se va armando dependiendo de cómo se va avanzando con la cisterna. Se puede observar el armado de las 4 primeras columnas, así como la losa de cimentación y muros de cárcamo. Las columnas estructuralmente van a funcionar para soportar el peso de los muros de soporte y el tanque elevado, lo que es principal. Bien.
Se observa la losa de cimentación y un bordillo con suelo producto de la excavación. Esto es para proteger la estructura de la entrada de agua por escurrimiento. Se construyó con el fin de que el agua no llegara a inundar el cárcamo, ya que al día siguiente se iba a colar. Si esto sucede, generaría un retraso en el colado y por consiguiente al programar la obra. También el siguiente se hace el colado de la losa de cimentación y parte de los muros de cárcamo. Ese mismo día, antes del colocado, se coloca la banda del PVC termofusionada y el cibrado de los muros de cárcamo y desplante de columna. La banda de PVC sirve para que se evite que genere una junta fría, puesto que el colado se realizó por etapas. Siguiente. Al mismo tiempo se va colocando el concreto y se va vibrando y paliando de tal manera que se va acomodando tanto en el losa de cimentación como en las contratraves y en el desplante de las columnas, como se observa en la figura. Al día siguiente, el concreto ya tiene una resistencia del 70% de resistencia y se prosigue a la colocación del concreto, como se observa en la figura, eh, desimbrante de contratraves, desplantes de columnas y la losa de cimentación. Siguiente. Una vez efectuado el desimbrado, se coloca el material producto de la excavación sobre la losa de cimentación. Se va colocando capas de 20 centímetros. Se va compactando el material de tal manera hasta alcanzar una completación del 90% sector. Esta actividad se lleva a cabo con un compactador de placa vibratoria para ahorrar el tiempo y para que se mejore la calidad. Luego se va armando la losa inferior y también se va colocando la cimbra para los muros de la cisterna. De inicio, para la losa se coloca una cimbra a 50 centímetros de altura, como se observa en la figura. Bien. El armado se aloja tanto longitudinal como transversalmente. Al ir haciendo el armado de la losa inferior, se va colocando el armado longitudinal para los muros del tanque regulador. En el proceso de armado de la losa inferior, también se va armando las columnas restantes. Entre el muro y las columnas se coloca una banda de PVC para evitar juntas frías, puesto que se colará la losa de cimentación y además 50 centímetros de muro. En la figura se muestra eh, lo que está, lo que está explicado y una vez que se termina el armado de la losa inferior y el cimbrado con el atracamiento necesario para resistir el concreto, se prosigue el colado. Ahí se utilizó un canal de ayuda para transportar el concreto del mixer hacia la losa inferior mientras se colaba el concreto y se va vibrando de forma de que éste se va acomodando en forma homogénea, como se está apreciando en la figura. Ok, tenemos la caseta de válvulas, que es una obra anexa complementaria al reservorio, por lo que las especificaciones de las partidas son casi las mismas que las del reservorio y se complementan a ellas. Por eso tenemos en los trabajos preliminares el trazo, nivelación y replanteo de la obra, que consiste en fijar puntos de referencia de la construcción a través de los ejes de cimentaciones. Esta partida será medida en metro cuadrado. Siguiente. En movimiento de tierras vamos a tener la excavación manual de material suelto, que se refiere al movimiento de todo material de naturaleza compacta o semicompacta. También las excavaciones de estructuras, que se harán en taludes verticales. Si la cantidad de terreno no lo permite,
o resulte riesgosa para la seguridad del personal. Mm, Estas serán realizadas según lo indicado en el plano y ordenado por el supervisor. Tienen que hacerse con las paredes verticales apuntándolas convenientemente o dándoles los taludes adecuados según la naturaleza del terreno. El acarreo del material excedente, siguiente. Ah, ya. No, anterior. El acarreo del material excedente, se va a eliminar los materiales sobrantes. Eh, el terreno de las excavaciones para albergar las estructuras debe ser retirados a una distancia no menor de 30 metros. Siguiente. Para el concreto simple tenemos que tendrá una resistencia a la compresión de 140 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este concreto va a ser empleado como base de cimentación para el reservorio y su caseta de válvulas. Mm, El concreto que se utilizará para el reservorio será de 10 centímetros. Permite mejorar el apoyo sobre el terreno y al mismo tiempo permite dar la facilidad y los recubrimientos deseados para la colocación del acero. Para el concreto armado tenemos que tendrá una resistencia a la compresión de 210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Em, Aquí tendremos los trabajos de elaboración, manipulación concreto, encofrado y desencofrado. Perdón, siguiente. Ya. Tendremos para el cemento será de tipo Portland, estándar de clase 1 o normal indicado por la STM. Debe ser fresco y no permitiendo que el uso de bolsas por la exposición a la intemperie formen endurecimiento o formas de rosas. También el agua deberá ser fresca, limpia, de buen sabor y color, libre de turbidez y sales y ácidos alcalinos. El agregado fino se usará de dimensiones de 4.8 milímetros de acuerdo a la ASTM 40 o ASTM 178. El agregado grueso será puede variar de 3 de pulgada a 1,5 pulgadas. Deberán estar constituidos por fragmentos de roca limpia, de grano duro y compacta, libre de polvo. Mm, ya, para, para hacer el concreto se mezclará de forma homogénea y la proporción entre el agregado fino y grueso deberá ser tal que pueda obtenerse asentamientos que deberá chequearse en el cono de slump. Para el vaciado de concreto, el ingeniero residente deberá comunicar periódicamente sus programas de vaciado al ingeniero supervisor. Mm, No podrá proceder al vaciado del concreto abierto durante las horas de lluvia o en cualquier caso se efectuará siempre que los medios de transporte no sean afectados por la lluvia. Para el curado de concreto se realizará lo más pronto posible después del llenado de concreto para evitar un secado prematuro. Para la dosificación de mezclas, tenemos que mm, el concreto va a tener que puede estar sujeto a temperaturas heladas antes de que haya fraguado y la dosificación que no se ha obtenido con los datos de ensayos preliminares sobre los materiales que se vayan a usar en el concreto. La relación agua-cemento para una resistencia dada del concreto no debe exceder los valores mostrados en el cuadro que se debe adjuntar ¿cómo se llama? En el informe. A ver, si en el revoque y enlucidos, el terrajeo del muro interior será de 1,5 centímetros. Mm, el enunciado se consistirá en 2 etapas. La primera tendrá 1 centímetro de espesor, preparada con mortero de cemento y la arena en proporción 1:3. La aplicación del mortero se hará siempre de abajo hacia arriba.
El tarrajeo del muro exterior será de 1,5 centímetros y esta mezcla se preparará en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo anterior. Siguiente. Las pinturas serán ejecutadas con previa limpieza y lijado de la superficie donde va a ser aplicado. La superficie debe estar uniforme en cuanto a la aplicación de la pintura de tal manera que no sean notorias las interfaces de pintado. En la partida de instalación de tuberías, debe estar, los materiales que deben emplearse serán de PVC o fierro galvanizado para asegurarse de la calidad de los mismos y que cumplan los requisitos mínimos. Para el suministro de instalación de accesorios, los materiales a emplearse deberán ser los indicados en los planos, asegurándose la cantidad de los mismos y que cumplan con los requisitos indicados. Para la instalación de válvulas, consiste en el suministro y colocación de las distintas válvulas de control a lo largo de la red en los lugares con los diámetros y con la capacidad de resistir las presiones que se indican en las memorias de cálculo. Los materiales a emplearse serán en todos los casos de la mejor calidad, provistos de un sello de garantía, siendo el contratista el responsable de ver la calidad de los mismos. Siguiente. Ok. Pero bueno, vamos a ver la cámara de represión, ¿eh? Y por favor, bajen. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como una cámara de presiones se trata de estructuras pequeñas, ¿no? De fabricación de concreto armado. Bueno, su función principal de la cámara de presiones es la de reducir la presión hidrostática en la, en la tubería, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en la cámara de reproducciones tenemos dos tipos de cámaras de reproducciones, ¿no? Tenemos que es CRP tipo 6 y CRP tipo 7. La tipo 6 es cuando no tienen cierre de boya y la tipo 7 es cuando tienen cierre de boya. Bueno, el CRP tipo 6 es la que se emplea principalmente en la línea de conducción y su función es únicamente la de reducir presión en la tubería. Bueno, el CRP tipo 7, además de reducir de presión, regula el abastecimiento mediante el accionamiento de una válvula flotante. Bueno, como vemos en la imagen, tenemos las partes, ¿no? De la cámara de presiones, ¿no? En la primera tenemos que contiene una válvula flotadora, en la segunda una tubería de entrada, una válvula de control, un cono de revoque, una boya, una canastilla de salida, una tubería de salida y una tubería de rebose y limpia, ¿no? Bueno, mayormente toda esta cámara de represiones son pequeñas y se utiliza para reducir la presión de agua en la tubería, ¿no? Y es de concreto armado, toda la construcción. Bueno, gracias. Bueno, ahí toca la parte de los accesorios. Lo que tenemos que para tener accesorios son muchos accesorios que tenemos en el proceso de construcción del sistema de almacenamiento, ¿no? Es más que todo lo que abarca donde vamos a guardar vamos a distribuir y guardar nuestros materiales, ¿no? Que se utilizarán, ejemplo, en lo que es las obras, en el proceso de construcción, ¿no? Bueno, ejemplo, lo que siempre estamos en estanterías para, digamos, guardar nuestros materiales ahí, ¿no? Dice, las estanterías son un sistema muy fácil para organizar y almacenar artículos, ¿no? En muchos, digamos, vamos a
organizar nuestras muestras que tenemos en lo que son las obras, ¿no? Como otro también tenemos lo que son los contenedores. El siguiente, ¿no? Que normalmente ahí donde ejemplo va a estar dentro todos nuestros materiales, ¿no? Lo que va a estar nuestra estantería, ¿no? Va a estar nuestro almacén de ejemplo de nuestra oficina, nuestro almacén de ejemplo de recursos, todo, ¿no? También están lo que son etiquetas, por ejemplo, cuando vamos a diferenciar, ¿no? Nuestro tipo de materiales que tenemos ahí, ¿no? Después de eso tenemos lo que son cajas de almacenamiento, donde se guardan los materiales, ¿no? De ejemplo, los más pequeños y los más fundamentales ahí, ¿no? Para tener ahí. Y obviamente también tenemos lo que tenemos que tener siempre, no son nuestro dispositivo de seguridad, ¿no? Lo cual va a cuidar todas nuestras cosas que tenemos de valor, ¿no? En, en la obra que vamos a tener, ¿no? Bueno, el siguiente, no, lo que también podemos, por ejemplo, es decir que los accesorios específicos necesitan depender del tipo de sistema de almacenamiento, ¿no? Que se esté construyendo o que los elementos que almacenará, ¿no? Siempre hay que elegir los accesorios adecuados para crear un buen sistema, ¿no? Funcional. Eh, en estos consejos adicionales es elegir los accesorios adecuados, como decimos. No importa el tamaño, el peso y los artículos que almacenará. ¿No? Hay que pensar siempre en el clima de nuestra zona que tenemos para poder, ejemplo, llevar nuestras cosas, nuestros accesorios, digamos, adecuados, ¿no? Ya que tienen que ser resistentes a la humedad, calor, ¿no? Y diversos. Muchas gracias. Eso sería todo. Correcto, muy agradecido por la presentación. Entonces, bueno, ya pasemos un poco. Vamos a avanzar con el grupo de acá ya listo. Ok, Agustín. Pasamos al grupo verde. Martínez, Cayán, Torrejón, Vilches, Rubio y Ramos. Vamos con ese grupo. Es Martínez, Cayán, Torrejón, ¿no? Martínez, Cayán, Torrejón. Grupo D. Martínez, Cayán, Torrejón. Vilches, Rubio y Ramos. Vilches, Ramos. O de igual forma, no se olviden de siempre prender sus cámaras, ¿no? A ver, es Martínez cayendo, son seis, ¿no? Cayán, Martínez, Ramos, Rubio, Torres y Vilches, ¿no? Vilches, ¿no? Vilches, ya, por favor, pueden compartir la pantalla. Grupo de Martínez, Cayán, Ramos, Rubio, y Torrejón y Vilches. ¿Se encontrarán? ¿Se encontrarán en Ingeniero, la sala? ahorita comparto pantalla. Por siempre tratemos de exposición que sea 15 minutos, ¿no? Máximo 20, ¿no?
A ver, por favor, corrijan ahí. Usan ese análisis estructural, no es guiones. Listo, a ver, bueno, ya los escucho. Pueden iniciar su presentación. 9:32. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy mi grupo le ha tocado hablar del tema, proceso de construcción de sistemas de contención de agua, reservorios, entre otros, con los integrantes Jan Luna Renzo, Martín Herrera Alison, Raúl Ruiz Sebastián, Rubio González Carlos, Alfonso Zabaleta José y Vilches de la Guía León. Primero comenzamos con los reservorios. El reservorio de agua potable. Los reservorios de agua potable tienen como principal objetivo el almacenamiento de agua para el consumo humano. Estos reservorios pueden ser construidos bajo tierra o en superficies elevadas para el almacenamiento de agua potable. Bien. Reservorio de almacenamiento. La importancia de estos reservorios radica en garantizar el funcionamiento hidráulico del sistema y el mantenimiento de servicio eficiente en función de las necesidades del agua proyectadas y el rendimiento admisible de las fuentes. Para los tipos de reservorio, considerando el tipo de alimentación de los servicios, los reservorios se clasifican en de cabecera y flotante. Los reservorios de cabecera se alimentan directamente de la fuente o planta de tratamiento mediante gravedad o bombeo. Y los reservorios flotantes se ubican en la parte más alejada de la red de distribución, con relación de la captación o la planta de tratamiento. La ubicación del reservorio. La ubicación y el nivel de reservorio de almacenamiento debe estar fijados para garantizar las presiones dinámicas en la red de distribución. Estas poseen diferentes formas. La forma de reservorio es un aspecto importante en el diseño de reservorios, sin embargo, por razones estéticas y económicas suelen realizar evaluaciones para definir su mejor forma. En caso, por ejemplo, de las esféricas, las cuales poseen una menor cantidad de área de paredes para un volumen determinado, sometidos a esfuerzos, tensiones y compresiones simples, lo cual reflejan en menores espesores, y su mayor desventaja es los aspectos de la construcción, la cual obliga a encofrados de costos elevados, mientras que los para el MP2 tienen una ventaja de reducir grandemente el costo de sus encofrados. Bien, ¿no? El procedimiento cultivo reservorio, para lo cual vamos a comenzar con el tema de la cimentación. Para realizar la cimentación preliminar se deben ejecutar las labores de limpieza del terreno, el reconocimiento del acceso a la obra, la movilización de los materiales de equipo y el trazo de replanteo del lugar, este, entre otras cosas. Se extiende, se empieza por una excavación de volumen de tierra utilizando una retroexcavadora, dependiendo del lugar de la ubicación. La excavadora debe estar precisa para evitar más adelante tener que utilizar mayor cantidad de concreto en el vaciado o en su defecto tener que emplear el cofrado para vaciado de esta. Una vez hecha la excavación se obtiene una superficie plana. En primer lugar se efectúa el perfilado de la superficie utilizando palas, rastrillos entre otros, y luego se compacta el terreno con computadores de vibratorios tipo plancha. Finalmente se procede al vaciado de la falsa zapata, la zapata, entonces sobre cimientos. Falsa zapata y zapata. La falsa zapata consiste en el vaciado de concreto ciclopio conformado por un concreto premezclado con resistencia de 100 kilogramos por centímetro cuadrado con un 25% de piedra grande con un tamaño máximo nominal de 8 pulgadas. Al mismo tiempo que se vacía el concreto de volumen determinado con una bomba, se arrojan piedras desde la superficie y se acomoda el concreto con la ayuda de palas. Finalmente se nivelea y se reglea la superficie y se deja unos doseles de concreto para poder crear unas llaves de unión entre la falsa zapata y la zapata. La zapata y sobre cimientos armados. Para el vaciado de la zapata se dejan
dados de 7,5 centímetros de lado para dar el recubrimiento de la zapata. Se colocarán cada 1,20 m bajo los fierros radiales de 3/4 pulgada, que a su vez sirven de apoyo a los fierros circulares de 5/8. Luego se colocarán los aceros de la zapata, este, del sobrecimiento, y los fierros circulares del mismo, que constan de 3 fierros y de 12 de diferentes medidas. La armadura mantiene su posición durante el vaciado del concreto, asegurándose así el correcto montaje del encofrado deslizante. El vaciado, de la zapata se hace generalmente con concreto premezclado de 210 de referencia y una bomba. Se emplean dos vibradores, los cuales no deben estar en contacto directo con la armadura, y por cada 30 metros cúbicos de vaciado se deben sacar probetas de muestra para ensayos de compresión. Finalmente se hace el nivelado, reglado y el curado con agua por 7 días. Para el curado del sobrecimiento se deben emplear moldes fabricados u otros dependiendo del tipo de estructura. Para el vaciado del sobrecimiento armado se debe realizar con resistencia 210 y no, así como se ha dicho. Y luego se realiza el perfilado del terreno, ubicado en la parte interna de la estructura, para que se pueda ejecutar sin problemas el montaje del encofrado deslizante. ¿Entiendes? Ya, a ver. Entonces, después continuaría el encofrado deslizante en el fuste. Para la construcción del fuste, pues la armadura debe ser habilitada en el taller de la obra. El transporte hasta el lugar de montaje de la obra de dicha armadura. Se va a proceder a habilitar las partes del del encofrado deslizante. Los tablones que componen las cerchas superiores e inferiores deben disponerse en escalones del mismo sentido. Las cerchas deben apoyarse en barrotes temporales hasta que el machimbreado de 1 pulgada por 3 fuera clavado completamente a ellas con la ayuda de 2 clavos. También se coloca, a veces se coloca jabón en las juntas con la finalidad de evitar la pérdida de lechada de concreto, que vendría a ser el agua, ¿no? Con la finalidad de proporcionar una inclinación al encofrado, se emplean cerchas con diferentes radios, el escantillón y el nivel de mano. También se clavan barrotes y diagonales para proporcionar rigidez al encofrado deslizante. Una vez que los paneles fueron confeccionados, tanto los interiores como los exteriores, se va a proceder a separarlos por paños para que después se vaya a montar sobre el sobrecimiento armado de manera más fácil. Luego se colocará los paneles hasta una altura más o menos de 20 centímetros el acero, asegurando con alambre número 16. La construcción de la plataforma superior de trabajo del fuste y la instalación de los yugos metálicos se realizará en paralelo. Siguiente. Actividades durante el deslizamiento. A medida que se desarrolla el deslizamiento del fuste, que será alrededor de 1,50 m a 2 metros, se procederá al montaje de la plataforma interior del trabajo. Es decir, se colocarán las tablas para el tránsito del personal y los tirantes horizontales. Siguiente. Sobre la plataforma del trabajo, ¿no? El deslizamiento será continuo a una velocidad promedio que oscila entre 530 centímetros por hora. Se ensamblan las barreras de trepar a medida que el encofrado se eleva. Se continúa el vaciado por capas de 20 centímetros, manteniendo una distancia de 10 centímetros entre el concreto y la parte superior del panel de encofrado. A lo largo del vaciado se sacarán probetas y se comprobará la calidad del concreto. La colocación de la armadura, que se eleva con la ayuda de jaulas, será de manera continua uniendo con alambre las armaduras. También se controla el grado de endurecimiento del concreto, la reparación de los defectos que se pudieran encontrar en el concreto, el acabado de la cara expuesta del concreto, extracción cuidadosa de los marcos y moldes de los huecos, reemplazándolos por puntales en el caso de huecos de más de 1 metro, y el curado de concreto con curador químico o con agua. Siguiente. El encofrado del tronco cónico y la bóveda.
La bóveda vendría a ser la parte superior, del reservorio, tiene forma de arco, ¿no? Para el encofrado del tronco cónico y la bóveda se emplean las vigas soleras, las tornapuntas y se fijará a los huecos previamente dejados del fuste del reservorio ya construido. Asimismo, se dejan los huecos necesarios para la instalación hidráulica que permite el paso de la tubería de deducción a la cuba y el paso de la tubería de limpieza también a la cuba. El concreto debe tener una resistencia a la compresión de 280 kilogramos por centímetro cuadrado y se vacía de abajo hacia arriba y se cambia de dirección del vaciado del concreto para evitar que éste llegue a su fragua inicial. Siguiente. Encofrado deslizante de la cuba y la chimenea. No se emplean plataformas inferiores para la parte interna de la cuba debido a su relativa poca altura, lo cual permite realizar los trabajos con facilidad. Donde sí emplean plataformas inferiores es en la parte externa de la cuba debido al trabajo en la altura que se debe realizar. Una vez montados todos los paneles y cerchas del encofrado, se procede al armado de la plataforma superior, que vendría a ser la primera plataforma. Una vez vaciadas las paredes de la cuba, se procedió finalmente al vaciado de la cúpula del reservorio. El concreto debe tener una resistencia de 280 en premezclado. Siguiente. Encofrado del techo o losa de cerramiento del reservorio. Una vez vaciadas las paredes de la cuba, se procedió finalmente al vaciado de la cúpula del reservorio. Para realizar dicho procedimiento constructivo se emplea una grúa para que subiera todo el encofrado de la cúpula, así como el encofrado de las vigas. Primero se realiza el encofrado de la parte exterior, luego se coloca la armadura de refuerzo. Asimismo, también se dejarán los huecos para permitir el paso de ductos de ventilación. Luego se procede a colocar el acero de refuerzo de la cúpula para finalmente vaciar el concreto. Siguiente. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre la caseta de válvulas, donde se define como una estructura diseñada para dar seguridad a los componentes hidráulicos del sistema de almacenamiento ante el medio ambiente o ante posibles manipulaciones de personas extrañas, por lo cual debe de tener un espacio amplio con las instalaciones adecuadas para poder brindar la protección y seguridad a cada uno de los componentes, debido a que esta caseta debe poseer una puerta metálica, también ventanas altas y metálicas. Además, debe ser provista con una abertura en el techo. Hacia el operador tendrá acceso con la que crea conveniente a través de una escalera metálica anclada verticalmente a una de sus paredes. También esta posee los siguientes componentes, como son válvulas, accesorios y los dispositivos de medición y control, los cuales deben permitir realizar las labores de operación y mantenimiento con suma facilidad. Comenzando tenemos las válvulas de compuerta, que son los accesorios que cumplen la función de interrumpir el flujo de agua y son de mayor uso en los sistemas de abastecimiento de agua por su disponibilidad y baja pérdida de carga cuando trabajan abiertos del todo. También la tubería de alimentación o impulsión es aquella que proviene del sistema de filtración, es de hierro dúctil y en su trayectoria está provista de una T de hierro dúctil bridada, apoyado sobre un dado de concreto armado, que sirve de conexión con la tubería bypass. Tenemos la tubería de impulsión, termina en forma de una U invertida mediante dos codos de hierro dúctil bridados. En la parte superior del reservorio, que está más o menos a 1,20 m sobre el nivel máximo del agua. La tubería de salida o de aducción es aquella que sale de la parte inferior del reservorio y es una tubería de hierro dúctil. También está la tubería de rebose, que es de hierro dúctil y está fijado a la pared del reservorio mediante un sistema de anclajes ubicados adecuados a través de su longitud vertical. También cuenta con codo de hierro dúctil bridado y dos codos de hierro bridados y una T dúctil bridada, que se apoya sobre un dado de concreto armado, mediante la cual se conecta la tubería de limpieza por debajo del nivel de la vereda de la caseta de válvulas. Está la tubería de limpieza, que es una tubería también de hierro dúctil y se inicia
en una cuba construida en la parte inferior del reservorio, que consta de un recorrido de una válvula con puerta bridada de hierro dúctil a la salida del reservorio conjuntamente a una unión flexible. Y por último tenemos la tubería bypass, que es de hierro dúctil y consta de una válvula con puerta bridada, así que con una unión flexible a un tipo 3. Continuando con la exposición, acá hemos encontrado una imagen de reservorio de caseta donde hemos encontrado los mayores componentes posibles. Ahí se explica dónde está la válvula de entrada, la cual va a permitir la entrada desde el agua de captación del reservorio, que va a indicar ahí en la válvula azul donde dice está la válvula bypass, que va a servir para que el agua pase directamente de la captación a la red de distribución cuando se realicen las labores de mantenimiento en el reservorio. Ahí se indica que es la válvula roja, la válvula de limpieza que permite la salida del agua del reservorio después de realizar el mantenimiento, la válvula de salida que va a permitir la salida del agua hacia la red de distribución y el tubo de desfogue o rebote que va a servir para dejar salir el agua que sobrepasa el nivel de gasolina. Bien. ¿Cuáles son los criterios de diseño para una válvula? Los componentes de una válvula van a ser diseñados en concordancia con los elementos que lo complementan, los cuales han sido ya nombrados en anterior. En el caso de la tubería de entrada va a tener las mismas dimensiones que la tubería de impulsión, la cual va a venir desde el sistema de filtración. De igual manera, la tubería de salida va a tener las mismas dimensiones y características que la reducción. Y todo va a ser calculado para la red de distribución. Con la tubería de rebose se va a dar según las normas que nos establece CEDAPAL, que van a establecer un diámetro no menor a la tubería de entrada. Para la tubería de limpieza se va a adoptar las características de la tubería de rebose, porque van a estar conectados a filtración. Las válvulas y accesorios van a ser complementarios y tendrán características similares a las tuberías que lo van a complementar. Bien. Ahí tenemos un ejemplo de cómo van conectados. Está el tubo lateral y el lado de concreto. ¿No? Es un esquema de elevación de apoyo. Bien. En cuanto a las medidas de seguridad, toda caseta de válvulas va a tener que contar con un personal técnico especializado para llevar el control y garantizar un óptimo servicio del sistema. En cuanto a su funcionamiento y mantenimiento, también va a ser necesario contar con un sistema de ingreso a la caseta construida. Debe haber un sistema de control, una inspección de ingreso para el agua, el reservorio, y se va a llevar un control que va a permitir cuál va a ser el consumo de agua, y esto se va a hacer a través de un medidor. Bien. Bueno, ahora tenemos la cámara de rompepresión. Siguiente, por favor. La cámara de rompepresión, primero, ¿qué son? Comúnmente llamada cámara rompecargas, conocida como CRP, son estructuras hidráulicas empleadas en líneas de conducción de agua. Generalmente se usan en lugares donde existe una diferencia de altura de más de 50 metros. Su función es regular la presión del agua que viene del tanque o reservorio más cercano para que la presión no realice un golpe de ariete en la tubería o pueda romper o despegar algunas uniones de tuberías. Siguiente. En los componentes tenemos el diseño de una cámara de rompresión, va acorde a la presión que puede soportar un tipo de tubería pendiente del sistema y caudal. Entre los factores más importantes, ahí podemos ver los componentes que componen una cámara de rompresión. Tenemos la tapa de metal, tubo de ventilación, el flotador que activa la cámara, la válvula en cámara seca, el sumidero, también tenemos el tubo de rebose y también el tubo de salida. Pues. Siguiente. Podemos ver ahí el detalle constructivo que se tiene, unos planos para tener una idea de su diseño y composición. Siguiente. Ahí podemos verlo desde otro punto de vista, desde el corte, desde la vista A, en el corte que se hubo, y podemos ver los componentes que
Siguiente, dame otro tipo de vista. En el corte B, siguiente. Y bueno, tenemos el tipo de cámara 7 y 6. En el 7, línea de aducción y redes de construcción, de distribución. Podemos ver que se utiliza en la línea de aducción y red de distribución en lugares de muchos pendientes. Se instala cámaras de rompepresión tipo CRP7 que sirven para disipar la energía del agua y permitir que se obture el servicio de aguas abajo cuando no haya sido el servicio mediante una válvula de cierre o flotadora, ¿no? Es el tipo 7, ahora el siguiente. Bueno, tenemos el CRP6, que se emplea en la línea de conducción. La diferencia de nivel entre la captación y uno más o puntos en la línea de conducción genera presiones superiores a la presión máxima que puede soportar la tubería. A instalar, en estos casos, se sugiere la instalación de cámara rompepresión cada 50 metros de desnivel. Siguiente. Ya podemos ver más explicaciones sobre el tipo de, de cámara tipo 6. Siguiente. Y 7 también, pues. Siguiente. Bueno, en el diseño arquitectónico, estructural e hidráulico, el diseño de la pared. El diseño de la pared se ha realizado de acuerdo a las recomendaciones realizadas por la RNE de diseño 20, E50, E30 y E60. Las cuantías mínimas, balanceadas y máximas, y el espacio mínimo y máximo. El acero mínimo y máximo se encuentran dentro de los rangos recomendados por el ASI. La carga última de compresión sobre la cúpula no supera la carga máxima recomendada, por lo tanto cumple con la carga permisible. En este caso ya no es necesario cambiar el espesor de la pared, 15 centímetros, que es 15. Siguiente. Ahora tenemos el diseño de la losa de fondo. El diseño de la pared. Bueno, ahora es el mismo proceso que se ha realizado para la parte de abajo. Ya hemos visto las paredes. Ahora es lo mismo en el caso de la parte de abajo. Siguiente. La ley de conducción y aducción de red de distribución. La ley de conducción y aducción de la red de la red de distribución han sido calculadas y contrastadas con las normas para el uso de las tuberías representadas en la RNE y otras normas. Las indicadores empleados se ajustan en el empleo del programa WaterCat, que resulta bastante práctico para simplificar cálculos que se operen con los indicadores que emplean para correr el programa, el caudal promedio y el caudal máximo diario, que corresponde a la aplicación de referentes prácticos utilizados en los cálculos correspondientes. Siguiente. El proceso constructivo de la cámara de rompe presión. Podemos ver que tenemos la captación, la línea de conducción, la cámara de rompe presión, la línea de conducción, una válvula de purga, una válvula de aire, el reservorio, la red de distribución, la conexión domiciliaria, y bueno, ya después se distribuye la válvula de control, la válvula de purga y otra vez la llave de paso ya para cada vivienda. Siguiente. Y los trabajos preliminares tenemos la limpieza del terreno, el trazo y replanteo preliminar, que se hace ya por encima, ya viendo el final del trabajo ya casi. Siguiente. La excavación manual, el encofrado y desencofrado del muro, bueno, el soldado de 3 pulgadas que se hace, y bueno, siguiente. Y después tenemos los revoques y enlucidos de concreto de 140 gramos por centímetros cuadrados, y el tarrajeo impermeabilizante de 1,5 centímetros. Ahora, en las válvulas y accesorios tenemos el tarrajeo en exteriores con mortero en relación de 1 a 5, accesorios que entran y salen. Pues, tenemos. Siguiente. Tenemos la tapa sanitaria metálica para la caja de agua de 60 por 60. Después la tapa sanitaria metálica para la caja de válvula de 30 por 30. Siguiente. Bueno, el mantenimiento que vemos que se está haciendo, que quita la tubería de rebose, se empieza a lavar, se enjuaga, todo se deja otra vez y se vuelve a colocar el tubo de rebose. Siguiente.
Tenemos frecuencia de mantenimiento de las cámaras de rebose, limpiar y desinfectar las instalaciones con un porcentaje de cloro del 30% de 0,19. La frecuencia de mantenimiento sería limpieza al exterior, trimestral, limpieza al desagüe, trimestral también, y después la limpieza y desinfectar, trimestral, y ya el anual pintar las tapas metálicas para proteger del óxido. Siguiente. Siguiente. Bueno, y lo mismo ahora con la limpieza y desinfectar bueno, el otro fue el tipo 6, tenemos el tipo 7, y bueno, siguiente. Errores en cámara de reproducción. Podemos ver la elevación. Puede ser que no sea con la elevación correcta a, ¿cómo se llama? A lo que se especifica de acuerdo al tipo de cámara. O sea, correctamente junto con las elevaciones de 50 metros o depende de qué tipo de haya utilizado, ¿no? Siguiente. Bueno, falta de filtro en la base de la estructura de control de entrada. Es siempre bueno tener el filtro debido a que suele suceder que en temporadas de lluvias, entre otros, siempre es susceptible que el agua ingrese, por ende que se acumula el nivel freático, por lo que puede deteriorar rápidamente la válvula. Bueno, otro error es la mala ubicación de la tapa. Para cuestiones de operación, la ubicación de la tapa no es la adecuada. Para la limpieza de esta estructura se requiere un alzado, pero para mejor manejo de al momento de alzarla, sería la ubicación de la tapa en la misma proyección, teniendo mejor lugar de posición, pues. Siguiente. También la falla de pendiente. No se tomó en consideración la pendiente por mínima que sea. Debe tener una pendiente para la hora esa. Yes. Listo. Gracias a la presentación de este grupo. Gracias al grupo número D. Y pasamos al otro último grupo, al grupo I. Regalado, Risco, Avanto, Blas y Luca. No me equivoco. Ahí comparte género. Avanto, Blas. Avanto, Blas. Avanto, Blas. Regalado, Risco, Luca. Regalado. Cruz regalado género. Vaya compartiendo. Pon en tu palabra tu propuesta número 1. Avanto Blas Cruz, ¿no? Avanto Blas Cruz. Lucano y Risco, ¿no? Lucano y Risco. Ahora sí estamos poniendo tus apellidos. Listo, entonces quiero 50 minutos para la exposición. Escucho con atención. Pueden empezar. Buenos días, ingeniero. El día de hoy vamos a exponer el tema de procesamiento constructivo de sistemas de almacenamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, como definición tenemos que un sistema de almacenamiento es un área natural o artificial, ya sea para almacenar agua. De esta forma se va a solucionar los problemas de disponibilidad y gestión del agua. Para un diseño óptimo de este sistema de almacenamiento se necesitan varios aspectos a tener en cuenta, ya sea el volumen necesario, el tiempo de descarga, la ubicación, la topografía del terreno donde va a estar ubicado, etc. Abajo podemos notar algunos planos en AutoCAD, donde tenemos, bueno, ahí hay un reservorio y al costado están las válvulas, ¿no? Eso se va a explicar más adelante según los tipos de este reservorio que hay. Siguiente diapositiva. Ya, entre los primeros tipos que tenemos son los apoyados, elevados o enterrados. Bueno, los apoyados es cuando está sobre el terreno, enterrado cuando está debajo del terreno y elevado cuando está en una estructura de soporte. Algunas características que debe de tener el tanque de almacenamiento es que debe de tener el tubo de entrada, salida, rebose, limpia, ventilación.
canastilla de protección en tubo de salida, un bypass y una tapa sanitaria y escaleras tanto externas como internas. Siguiente. Otro tipo de clasificación es considerando la alimentación. Tenemos el reservorio de cabecera. Este se alimenta directamente de la planta de tratamiento mediante la gravedad y el bombeo. Y los reservorios flotantes, que se ubican en la parte más alejada de la red de distribución con relación a la captación o planta de tratamiento. Siguiente. También tenemos una clasificación por formas, las cuales son esféricas, donde tenemos que presenta una menor cantidad de área de paredes para un volumen determinado. Bueno, este tipo tiene la ventaja de que todas las paredes están sometidas a esfuerzos de compresión y tensión siempre. En el paralelepípedo tenemos acá un costo de encofrado aceptable. Sin embargo, los momentos obligan a que el espesor de las paredes de este ambiente sean más gruesos, con un espesor más amplio. Siguiente. Por último tenemos formas cilíndricas, donde este reservorio tiene también paredes sometidas a esfuerzos de tensión simple, pero presentan muchas más ventajas estructuralmente. Siguiente. Continuando con la exposición, ahora veremos lo que es el proceso constructivo de reservorios de agua. La importancia de este sistema es que busca garantizar el correcto funcionamiento hidráulico y un almacenamiento eficiente en función a las necesidades de agua proyectadas y el rendimiento admisible de la fuente. A su vez proporciona un aumento en la presión y caudal del agua, siempre y cuando estén sus tuberías correctamente instaladas. Bien. En cuanto al proceso constructivo, previo a la construcción se debe realizar trabajos preliminares, tales como la limpieza del terreno, el acondicionamiento del acceso a la obra, movilización de maquinarias, equipos y materiales a la obra, así como el replanteo en planta y en elevación de la construcción. En lo que es la cimentación, se empieza por una excavación de volumen de tierra. La excavación debe ser precisa para evitar más adelante tener que utilizar una mayor cantidad de concreto en el vaciado. Una vez hecha la excavación, se obtiene una superficie plana. En primer lugar, se efectúa el perfilado de la superficie utilizando palas y rastrillos. Luego se compactará el terreno con un 8% de humedad y con un compactador vibratorio tipo plancha. En lo que es la falsa zapata, esta consiste en el vaciado de concreto ciclopio, conformado por un concreto premezclado con una resistencia de 100 kg por centímetro cuadrado y con un 25% de piedra grande con un tamaño máximo nominal de 8 pulgadas. Al mismo tiempo que se vacía el concreto de volumen determinado con una bomba, se arrojan piedras desde la superficie y se acomoda el concreto con la ayuda de palas. Finalmente se nivela y se relea la superficie. En las zapatas y sobre cimiento armado, para el vaciado de la zapata se dejan dados de 7,5 centímetros de lado para dar el recubrimiento de la zapata. Se colocan cada 1,20 m bajo los fierros de 3/4 de pulgada. Luego de colocar el acero de la zapata, se arman los estribos de media pulgada del sobrecimiento y los fierros circulares del mismo, que constan de 3 fierros de 3/4 y 12 de 5/8. El vaciado de la zapata se hace generalmente con un concreto premezclado con una resistencia de 210 kg por centímetro cuadrado y una bomba. Por cada 30 metros cúbicos vaciados se sacan probetas de muestra para ensayos a compresión en laboratorio. El vaciado del sobrecimiento armado se realiza con concreto premezclado con una resistencia de 210 kg por centímetro cuadrado y una bomba. Asimismo se emplean 2 vibradores. Se sacan probetas al igual que para el vaciado de la zapata. En lo que es el encofrado deslizante en el fuste, en el concreto armado del encofrado se procede a habilitar las partes del encofrado deslizante, los tablones de 2 por 12 pulgadas que se componen. Las cerchas superiores e inferiores deben disponerse en escalones del mismo sentido y están unidos entre sí por medio de pernos de media por 5 pulgadas. Con la finalidad de proporcionar una inclinación al encofrado deslizante, se emplean cerchas con diferentes radios.
el escantillón y el nivel de mano. Asimismo, se clavan los barrotes y diagonales para proporcionar rigidez al encofrado deslizante con medidas de 2 por 4 pulgadas por 41 centímetros y 2 por 4 pulgadas por 53 centímetros respectivamente. Se colocan además los paneles interiores del encofrado. Luego el acero de 3/8 de pulgada de refuerzo horizontal espaciado 20 centímetros hasta que supere la altura del panel, asegurándose con alambre número 16 a la armadura de arranque vertical. Seguidamente se instalarán los paneles exteriores del encofrado. En lo que es el llenado y arranque inicial del encofrado, luego de tener nivelada la plataforma y haber hecho todas las pruebas, se da inicio al llenado del encofrado hasta una altura de 25 centímetros antes de la parte superior del panel. Para el vaciado del fuste se emplea un concreto de 210 kg por centímetro cuadrado con un slab entre 3 y 4 pulgadas. En las actividades durante el deslizamiento, a medida que se desarrolla el deslizamiento del fuste, se procederá al montaje de la plataforma inferior de trabajo, es decir, se colocarán las tablas para el tránsito de personas y el tirante horizontal. Sobre la plataforma de trabajo superior, el deslizamiento será continuo. Los mecánicos que estén de turno en el trabajo controlarán el nivel de encofrado deslizante cada 2 y 5 ascensos. Se ensamblan las barras de trepar y a medida que el encofrado se eleva. Se continúa el vaciado por capas de 20 centímetros y a lo largo del vaciado se sacarán probetas y se comprobará la calidad del concreto. Sobre la plataforma de trabajo inferior se controla el grado de endurecimiento del concreto, reparación de los defectos que se pudieran encontrar en el concreto, acabado de la cara expuesta del concreto, extracción cuidadosa de los marcos y moldes, clasificación de los marcos y moldes extraídos y por último el curado del concreto con curado químico o con agua. Además, cabe mencionar que a lo largo de la construcción se dejan los huecos para la instalación hidráulica, para permitir el paso de las tuberías de rebose y limpiar a la red de desagüe, el paso de la tubería de aducción a la caja del medidor del caudal y el paso de la tubería de impulsión a la red general de agua. En lo que es el puente losa, en primer lugar se arma los encofrados de madera, luego se habilita el acero de refuerzo anclándolos en las paredes del fuste. En tercer lugar, se refuerza la plataforma superior con vigas metálicas apoyadas en unos huecos dejados durante el deslizamiento del fuste con el propósito de apoyar el winche al centro de la plataforma. En lo que es el encofrado del tronco cónico y bóveda, para el encofrado se emplean vigas soleras. Las tornapuntas se fijarán a los huecos previamente dejados del fuste de reservorio ya construido. Asimismo se dejan los huecos necesarios para la instalación hidráulica que permita el paso de la tubería de aducción a la cuba. El concreto vaciado debe tener una resistencia de 280 kg por centímetro cuadrado. Se vacía de abajo hacia arriba y se cambia la dirección del vaciado del concreto para evitar que éste llegue a su fragua inicial. En lo que es el encofrado deslizante de la cuba, una vez que terminado el tronco cónico y la bóveda, se procede a construir las paredes del reservorio propiamente dicho y la chimenea para la circulación de las tuberías de agua. El procedimiento constructivo para estos elementos es prácticamente el mismo que para el fuste con algunas diferencias que menciono a continuación. Una vez montados todos los paneles y cerchas del encofrado, se procede al armado de la plataforma superior. El concreto empleado para la construcción de la cuba y la chimenea debe ser de 280 kg por centímetro cuadrado. En lo que es el encofrado del techo o losa de cerramiento de reservorio, una vez vaciadas las paredes de la cuba, se procede finalmente al vaciado de la cúpula de reservorio. El concreto vaciado debe ser de una resistencia de 280 kg por centímetro cuadrado premezclado. Este concreto debe tener un slam bajo para permitir su trabajabilidad sobre la superficie curva. Bueno, en cámara de rompepresión tenemos los detalles de
de la cámara rompepresión, ¿no? Rompepresión o llamada cámara rompecargas, también conocida como CRP, son estructuras hidráulicas empleadas en líneas de conducción de agua. Generalmente se usan en lugares donde existe una diferencia de altura de más de 50 metros, ¿no? El cual lleva tapa de metal, tapa de tubo de ventilación, flotadores, tenemos el nivel de agua, ¿no? Tenemos el tubo de rebose, el tubo de salida, el sumidero. La cámara rompepresión posee una tubería de entrada, la cual pasa por un sumidero para evacuar el agua sobrante, ¿no? Que puede existir. Luego llega a una cámara principal donde desemboca el tubo directamente a la cámara para que después el agua fluya por otro tubo que no está conectado directamente a esta. Siguiente, por favor. Tenemos carga hidráulica en tuberías. La cámara debe tener una tubería de ventilación y otra de rebose. El mejor sistema es el que posee el flotador para poder regular el agua que ingresa y evitar grandes pérdidas de agua en el trayecto, ¿no? No se cumplen todos los casos, algunos de los factores. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre algunas partes del reservorio. A continuación se muestran lo que son las partes externas. Tenemos una tubería de ventilación, que es un fierro galvanizado que permite la circulación del aire y tiene una malla que evita el ingreso de cuerpos extraños, ¿no? También tenemos la capa sanitaria, que es una tapa metálica que permite el ingreso al interior del reservorio para hacer limpieza, desinfección, floración. Tanque de almacenamiento, que vendría a ser el reservorio, se puede decir que es de concreto armado, de forma cuadrada o también circular. Y su principal función es almacenar el agua, ¿no? Tenemos la caseta de válvulas, la tubería de salida, que es la tubería de PVC que permite la salida del agua a la red de distribución, ¿no? La tubería de rebose y limpia, ¿no? Que sirve para eliminar el agua excedente y para realizar el mantenimiento de los reservorios. También tenemos un dado de protección, que es un dado de concreto ubicado en el extremo de la tubería de rebose y que sirve para evitar el paso de animales pequeños, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a ver lo que son las partes del tanque. En parte interna tenemos el colador de hiperclorador. Es un ganchillo que se deja empotrado en el techo del reservorio a una distancia de 1 metro. El tubo de entrada sirve para colgar el hiperclorador. La tubería de ingreso, la tubería de PVC, donde entra el agua de reservorio, el cono de rebose, el hiperclorador. Es un dispositivo de material de plástico de PVC provisto con orificios donde se coloca el cloro para tratar el agua. Y también tenemos la canastilla de salida, ¿no? Que permite la salida del agua del tanque de almacenamiento, evitando el paso de elementos extraños. Siguiente. Bueno, acá se muestra lo que es una caseta de válvulas en el reservorio, ¿no? Que es como que sirve para resguardar las válvulas que están dentro. Tenemos, por ejemplo, la válvula de entrada, que permite regular la entrada del agua desde la captación del reservorio, ¿no? Que en este caso sería la válvula de color azul. Tenemos la válvula de paso, que sirve para que el agua pase directamente de la captación a la red de distribución, que sería la válvula, que está la llave de color roja. La válvula de limpieza, que permite la salida del agua del reservorio después de realizar las labores de mantenimiento. La válvula de salida, que permite la salida del agua hacia la red de distribución. También tenemos el tubo de desfogue o rebose, ¿no? Que sirve para dejar salir el agua que sobrepasa el nivel de almacenamiento. Siguiente. Bueno, esto es la válvula, ya se explicó. Siguiente. Respecto a las ventajas y desventajas del sistema de almacenamiento, como los reservorios que ofrecen diversas ventajas y desventajas en términos de almacenamiento de agua u otros líquidos. Con respecto a las ventajas, la disponibilidad del agua en los reservorios permiten almacenar grandes volúmenes de agua, lo que asegura su disponibilidad incluso en periodos de sequía o escasez de la misma agua. Con respecto al control de suministros, en un reservorio se puede regular el suministro de agua, lo que facilita su distribución y equitativo el uso eficiente, óptimo control de suministro en sí.
En lo que viene a ser la reserva de energía, los reservorios actúan como reservas de emergencia en caso de desastres naturales o interrupciones de suministro de agua, garantizando lo que viene a ser el abastecimiento durante estos periodos. En lo que viene a ser el riego agrícola, los reservorios pueden utilizarse para el riego de cultivos, lo que ayuda a mantener la producción agrícola en áreas de acceso limitado a fuentes de agua. En lo que viene a ser la generación de energía, en algunos reservorios pueden ser utilizados para generar energía hidroeléctrica, lo que contribuye a la producción de energía renovable. Siguiente. En lo que viene a ser de ventajas, siguiente. Lo que viene a ser las desventajas en costo de distribución, ya que la distribución, en sí, la construcción de un reservorio en sí puede requerir una inversión significativa cuantificada en términos de costos de construcción y mantenimiento. Lo que viene a ser el impacto ambiental, también los reservorios pueden afectar el ecosistema natural, alterando los patrones de flujo de agua, inclusive inundando las áreas previamente habitadas o degradando el hábitat de las especies. Respecto a las pérdidas de tierra, la construcción de un reservorio puede implicar la inundación de las áreas de tierra, lo que resulta en la pérdida de tierras agrícolas, bosques u otros en sí. En la evaporación y pérdidas de agua, en estos reservorios están sujetos a la evaporación, la misma evaporación y a la pérdida de agua por infiltración, lo que puede reducir la disponibilidad del agua almacenada. Y por último, el mantenimiento y la limpieza de los reservorios requieren un mantenimiento en sí regular, incluyendo la limpieza de los sedimentos y el control de calidad del agua almacenada. Siguiente. Eso es todo, profesor.
Muy bien, muchachos. Ya, muy registrados ahora sí. Todos chicos. No falta nadie. Excelente. Bueno, muchachos, entonces, excelente, vamos adelante. Y de igual forma ya también ya la permití, pues ya me voy a agregar el siguiente trabajo, ¿no? Y correspondiente, bueno, la próxima semana, bueno, no la próxima, la subsiguiente semana, ya tenemos ahí los temas específicos que pueden ir ustedes verificar. Bueno, para los que también con una indicativa, con un puntaje adicional se desean, bueno, acá en nuestra ciudad hay algunas obras que se hacen en colegios, hay bastantes, ¿no? Prevocacional, pantalla autovial, me corresponde a infraestructura vial, pavimento flexible, pavimento tarjeta en frío, tarjeta en frío, algunas, también en caliente también, ¿no? Aquí en Maratea, segunda etapa, primera etapa, por ahí también pueden tener, y por los constructores también está que se hace, por si acaso, frente a los constructores, perdón, la que se hace también pistas y veredas, también. Sería bueno, ¿no? Que puedan darse una vuelta, y si quieran estar en campo, no digo todos los días, pero sí que estén algunos días para que puedan aprender el procedimiento, ¿no? Y por favor, no había ningún problema, si es que de lo que ustedes van a campo y pueden obtener información, fotografías, y corroborarlo con lo que indica la norma, lo pueden presentar como un trabajo, no hay ningún problema, no hay ningún problema con eso. Tiene como un plus para aumentar su calificación en este semestre, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante, muy importante, ¿correcto? Entonces, muchachos, hasta ahí acabamos con la sesión del día de hoy. Voy a coordinar con la delegada unos temas para la próxima semana y les estaremos informando en la brevedad. Muy agradecido por su tiempo. Que pasen un bonito día lunes, inicio de semana. Cuídense mucho. Vamos.